En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Nuevamente estamos con ustedes, amados hermanos. Estamos estudiando el capítulo 9 del libro de Romanos. Ayer hablábamos de que no todos los que son israelitas son verdaderamente hijos de Dios, que no todos los que son descendientes de Abraham son llamados personas o hijos del Dios Altísimo, sino que Dios ha ido seleccionando a personas, escogiendo a personas. Hablábamos de que si usted lee la Biblia encontrará que siempre Dios escogió a determinados individuos y escogió también al pueblo de Israel y nos escogió a nosotros. Y que esa escogencia siempre la hace Dios, no en el momento de nuestra vida e historia, sino más bien que nos escoge desde antes, nos incluye en su plan de salvación desde antes. Los profetas del Antiguo Testamento decían que desde que estaban en el vientre de su madre, Dios los había elegido para ser profetas, para recibir los oráculos de Dios, para servir a Dios y predicar la palabra de justicia al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, que tenemos una revelación mucho más amplia, Pablo dice de que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, enfatizando que Dios, por su manera de ser, por cuanto Él es eterno, por cuanto Él es el principio y el fin, por cuanto Él conoce todas las cosas, es omnisciente, entonces Dios nos incluyó a nosotros en su plan de salvación. Eso no es difícil de entender. Eso no es difícil, solo es de conocer la doctrina de Dios, saber quién es Dios, que es inmutable, inmenso, que nunca improvisa, que Dios siempre planifica todo lo que va a pasar, que nos dejó una colección de libros, 66 libros, y ya Dios determinó lo que va a suceder mañana, pasado mañana, dentro de algunos años, porque nos ha dejado las profecías, nos ha dejado profecías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Así que no debe de extrañarnos de que nosotros estemos incluidos en el plan de Dios y en los decretos divinos desde antes de la fundación del mundo. Eso no es difícil de entender. Nosotros solo podemos planificar a partir del presente. Yo puedo, después de esta predicación, ir a mi casa y planificar lo que voy a hacer el resto del día y lo que voy a hacer mañana. Pero Dios planifica todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Pues Dios no está sujeto al tiempo, Él es eternamente presente. Bueno, entonces Dios siempre está escogiendo personas. Y estas personas que Dios escoge, por ejemplo, en este momentito que yo estoy hablándoles a ustedes, en diferentes partes del mundo se está predicando el Evangelio, se está predicando a Cristo. En este mismo momento están pasando personas adelante en las campañas, recibiendo a Cristo, creyendo en Cristo, recibiéndole como el Señor y Salvador de sus vidas en este mismo momento, en este mismo momento. Y esas personas que están recibiendo a Cristo fueron incluidas en el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y Dios siempre ha escogido, esa es la prerrogativa divina, que Dios escoge, lo escojo para salvación.
Pasó por donde estaban los pescadores y allí habían un montón de pescadores y habían barcas, pero no escogió a todos los pescadores. Se fue donde estaba Pedro y su hermano y les dice, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Muchísimos cobradores de impuestos habían, pero Cristo se dirigió a donde estaba Mateo y le dijo, sígueme. ¿Ve usted cómo Dios escoge? Él tiene derecho de escoger, Él es Dios, Él es soberano, Él es el creador. Si aún nosotros que somos criaturas y somos malos y somos falibles, somos imperfectos, también escogemos. Usted va por una calle y en esa calle hay 10, 15 personas que andan pidiendo, que son pordioseros. Entonces usted decide darle 5 lempiras, 10 lempiras o $1, depende en qué país esté usted. Usted decide darle, no a todos, sino a algunos de los que están pidiendo. Ve a una madre con un niño y usted dice, ve, a ese le voy a dar. O ve a un anciano en la otra esquina que apenas el ancianito puede caminar y usted dice, a ese también le voy a dar. Pero ve a otro y dice, a ese no le voy a dar. Nosotros siempre estamos escogiendo a quién mostrarle bondad, a quién beneficiar. Así también es Dios. Nos escogió para beneficiarnos con la salvación. Y no en base de méritos, porque nosotros por naturaleza somos orgullosos, jactanciosos, prepotentes y vanidosos. Entonces Dios decidió eliminar eso. Dios decidió salvarnos de pura gracia. Así que si vamos a alabar a alguien, no es a nosotros mismos, sino a aquel que nos salvó, para la honra, la gloria, para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su misericordia. Sea a Dios todo el honor, la honra y la gloria. Si nos hubiera salvado por mérito, ¿a quién cree que usted estuviera alabando? ¿A quién cree que yo estuviera alabando? A nosotros mismos. Estuviéramos diciendo, no, yo soy salvo porque yo hice esto, porque hizo lo otro, porque Dios vio en mí esto, porque Dios vio en mí esto otro. No, decidió Dios decidió destruir el orgullo humano. Dios decidió solamente salvarnos porque Él quiso salvarnos. Y por eso es que caemos de rodillas. ¿Ha orado usted en estos términos? Señor, porque me salvaste a mí, porque me escogiste a mí. ¿Sabes, Señor, cómo soy yo? Soy horrible. ¿Sabes lo que yo he hecho? ¿Y por qué me escogiste siendo yo así, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Cuál cree usted que es la respuesta que Dios nos da cuando oramos en esos términos? La respuesta es, hijo, hija mía, yo te salvé porque yo quise salvarte. Fue decisión mía. Yo te escogí, no en base de lo malo o de lo bueno que tú hayas hecho. Aunque casi siempre nosotros, hermanos, hacemos más mal que bien. Si pusiéramos en la balanza todo lo bueno que hemos hecho y en el otro plato de la balanza todo lo malo, nosotros vemos que hemos hecho más mal que bien. Además, todos hemos pecado. Entonces decidió salvarnos. Y aquí, para salvarnos es lógico, si Dios va a salvarnos, tenía que hacer una escogencia. Es lógico, tenía que escogernos. Y tenía que escogernos desde antes de la fundación del mundo, porque el plan de salvación fue elaborado
desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso es completamente lógico, yo no veo nada por qué objetar. El que haya escogido no a Ismael, sino a Isaac, hijo de la promesa. Yo no veo nada malo en eso. Y si acaso yo viera algo malo, o si yo no estuviera de acuerdo, bueno, pero Dios es soberano, Él quiso así. ¿Acaso tienes tú envidia? Dijo el Señor en una parábola. ¿Acaso tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿No puedo hacer yo lo que quiero con lo mío? Aquella parábola de que escogió a unos para que fueran a trabajar y que unos, los últimos, solo trabajaron tal vez 1 o 2 horas y se les pagó lo mismo. Y le dijo, ¿y no puedo yo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia tú a causa de que yo soy bueno? Ahí está. Dios es bueno y por eso nos salvó. Dios quiso salvarnos. Claro que la salvación que nos concedió gratuitamente a nosotros, al Señor le costó un precio inconmensurable. Ya usted conoce cuál es el precio. El precio es la sangre, la vida de su propio Hijo allí en la cruz que llevó nuestros pecados. Así que la gracia de Dios no es barata, es infinitamente cara. Entonces, cuando Pablo está argumentando sobre esto, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, decidí yo que no fuera el mayor, sino que decidí que fuera el menor, el depositario de todas las bendiciones. Entonces podría haber alguien que objetara, algún legalista, a alguien que piensa de que el hombre tiene que hacer méritos o que tiene méritos para ser salvo. Y entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo que predicaba la gracia de Dios, había oído objeciones que Dios era injusto, porque escogía a unos y no escogía a otros. Pero la verdad es así es. Si nos hubiera escogido a todos, entonces todos estuviéramos alabando y glorificando al Señor. Pero vaya usted a las iglesias. ¿A quién debe? Iglesias de 20 miembros, 50 miembros, 100 miembros, 500, 1000, 2000. Pero ¿dónde está el resto de la población? No son salvos. Son más los que se pierden que los que se salvan. Los que se salvan comenzaron como una manada pequeña. Cristo dijo, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido. Ahí está, mire. Ahí está la soberanía de Dios. A mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Y por qué nos dio el reino? ¿Porque somos buenos? No. Somos malos y merecedores del infierno. Entonces, ¿por qué es que Él se complació en darnos el reino? Por pura gracia, porque Él quiso, porque Él tiene la prerrogativa y el derecho de escoger. Eso es lo que está planteando Pablo en el capítulo 9. Y Pablo se imagina a un oponente diciendo, pero eso no es justo. Por eso Pablo en el verso 14 dice, ¿qué pues diremos? Diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Y entonces pasa también a darnos ejemplos del Antiguo Testamento. Y menciona a Moisés porque Moisés era un patriarca grandemente venerado y respetado por los judíos. Como Abraham también, un patriarca grandemente venerado y respetado por los judíos. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Dios está diciendo, yo tengo todo el derecho de mostrar misericordia hacia unas personas. Si yo quiero, lo haré. El asunto está en Dios, no en nosotros. Yo siempre trato de ilustrar esto. En Estados Unidos se le ha dado ciertos poderes al presidente de la República. Como allí hay pena de muerte, hay varios reos que están esperando que se ejecute sobre ellos la pena de muerte. Antes era la silla eléctrica, pero ahora se ejecuta a los condenados a muerte, se les ejecuta con unas inyecciones. Se les llama inyecciones letales. Eso es para evitar el grande sufrimiento que implicaba la silla eléctrica. Pero según la Constitución en Estados Unidos y según las leyes penales, el presidente puede evitar que a algunos de esos reos que están esperando la ejecución de muerte puedan evitarla, es decir, el presidente, no sé si es la palabra correcta, conmutar la pena de muerte. No es que el reo va a salir libre, no, solamente que no va a morir por la inyección letal, sino que va a morir allí en la cárcel de pena de muerte a pena perpetua. Entonces, él puede hacer eso. ¿Y por qué lo hace? Porque él quiere, porque está facultado, porque es legal según el Código de Justicia en Estados Unidos. Él puede ejercer esa prerrogativa. Así también Dios. Él tiene todo el derecho de que nosotros, como raza humana, descendiente de Adán, todos estamos bajo condenación, todos sin excepción alguna, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el veredicto final de Dios al observar nuestra vida y juzgarnos. Estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, esperando solamente que toda la humanidad resucite para estar frente al trono blanco y ser juzgado según las obras y lanzado a un lago de fuego. Pero en su gracia, en su amor, en su prerrogativa como Dios, decidió salvarnos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y siempre, lea la Biblia y va a ver que siempre Dios está escogiendo. Siempre está escogiendo, porque no escogió a su vecino, sino que le escogió a usted, y usted no era mejor que su vecino, era peor. Entonces, es por gracia, por gracia. Para mí no es difícil entender eso. Si nosotros, los seres humanos, tenemos la prerrogativa de hacer el bien a este, pero no de hacerle el bien al otro. ¿No? Si yo tengo 100 lempiras, decido dárselos a este que está a mi mano derecha y al que está a mi mano izquierda no le doy nada. Si yo tengo esa facultad de escoger a quién hacerle un bien, ¿por qué no la va a tener Dios? El asunto es que Dios hace el bien a los malos, a todos. Dios decidió salvarme a mí. Y yo le pregunto a Dios, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? Porque uno siempre está pensando que quizá Dios me escogió a mí porque yo hice algo bueno. No, es porque Él quiso. Porque a Él le dio la gana, según el puro afecto de su
voluntad. Por eso dice Dios, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Y Dios, cuando toma estas decisiones, lo hace con total justicia. Él no está haciendo acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Se sabe que esa expresión, acepción de personas, es una palabra que se hace o se ejecuta, es una acción que se ejecuta en los tribunales de justicia. Se le dice a los jueces, no hagan acepción de personas, denle a cada quien lo que se merece, porque eso es la justicia. Pues bien, Dios nos da su gracia, su perdón, su salvación, no porque la merezcamos, porque lo que merecemos es el infierno. Todos hemos pecado. Entonces Él dice, bueno, pero yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Aunque yo sé, dice Dios, que ellos merecen el infierno, yo les voy a conceder la salvación gratuitamente, por gracia, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. No es difícil entender esto. Hay que leer la Biblia, el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces aquí Pablo dice que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no depende de méritos humanos. No depende de eso, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso cuando nos ponemos de rodillas decimos, Señor, gracias, tú eres un Dios misericordioso, clemente, lento en la ira, grande en misericordia. Eso es lo que decimos. Muy misericordioso es el Señor, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros, que llevó Él nuestro castigo y que llevó Él nuestra muerte. Bendito sea el Señor y bendita sea su misericordia por los siglos de los siglos, siempre, para siempre, jamás. A Él sea el honor, la honra y la gloria eternamente. Hasta mañana, hermanos. Continuamos estudiando las Escrituras. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.